Con las 12 uvas que nos tragamos el 31 de diciembre caímos en esa vieja tradición de pedir cosas imposibles. Porque soñar no tiene IVA. Este año sí voy a dejar de comer morcilla, chorizo y hamburguesa. ¿Y qué fue lo primero que hizo el 1 de enero? ¿Asadito de tofu o qué? En este 2019 voy a dejar de ser tan estúpido y perder tiempo en redes sociales. Y ahí lo vimos en vacaciones montando fotos del asado y escribiendo cuánto hashtag pendejo se imaginó. Mire, hagamos una cosa. Ya se tiró 2 uvas estúpidamente, pida cosas más realizables. Está bien. Pido educación barata y de calidad para todos los jóvenes colombianos. Este año sí fue. No. Este año se repetirá la historia de Colombia de los últimos 15 años. A pesar de que cada año el gobierno les da lo mínimo para sobrevivir, las universidades públicas se seguirán cayendo, no habrá cupos para estudiar y los profesores pidiendo migajas. Obviamente la educación no va a ser la prioridad este año. Pido un metro elevado en Bogotá para poder vivir la experiencia de volar bajito en helicóptero. Pido que elijamos un alcalde que no se pierda en los cerros. Que no se crea el Mesías que va a caminar por las aguas cristalinas del río Bogotá. Que no sea el que diga Uribe. Mire, usted nació, creció, se reprodujo y murió sin que aquí hicieran el metro. Este año tampoco va a ser. Y con el alcalde no le prometemos nada. Puede que se divida el voto de los alternativos y termine de alcalde el que diga Uribe. O puede que, como ha pasado en los últimos años, el que diga Uribe no tenga ni chance de ganar la alcaldía. Pido que Duque sea un gran líder. Confiable. Inspirador. Echado pa'lante. Y que logre convertir a Colombia en Canadá. Nada de eso va a pasar. Lo que sí es fijo es que Duque este año sacará su amplio, porque no va a saber qué hacer con este país. Seguirá dándole poder a gente que no se lo merece, calladito y de espaldas a todo el mundo. Seguirá reforzando sus técnicas de fútbol, canto y baile. Su tendencia a la impopularidad seguirá creciendo como espuma y se va a quedar solito. Pido que mi Colombia se gane la Copa América, papá. Pídalo mucho. Le compramos el optimismo y ojalá gane. Pero hay que acordarse de que esta copa no es como la del 2001. Vienen con toda Brasil, Argentina, Chile, México. Equipos que han mostrado un nivel altísimo. Y además, ¿con qué técnico? Pido que este año no mueran líderes sociales y que el gobierno los defienda a capa y espada. ¿Usted no lee noticias o qué? ¿Sigue de vacaciones? Pues esa uva ya se le venció porque en la primera semana del año mataron a 6 líderes sociales. Casi uno por día. Y este año lo más probable es que los sigan matando. El gobierno se conforma con decir que los líderes nunca pidieron protección y los planes que hace para protegerlos sirven para mojar prensa y ya. Pido que se termine la violencia contra las mujeres. ¿Usted en qué planeta vive, hermano? Bueno, el año pasado vimos que el movimiento feminista estuvo más activo que nunca. Las mujeres salieron a la calle a defender sus derechos. Les pusimos cara a los violadores y acosadores y todo eso va a seguir pasando este año. Pero de puertas para adentro, la cosa no va a cambiar. El año pasado vimos que en Colombia cada 28 minutos una mujer fue víctima de violencia y los casos de agresión aumentaron en casi 4%. Pido que los presidentes de Venezuela y Centroamérica entren en razón y defiendan a su gente para que no tenga que salir despavorida en busca de mejores oportunidades. Ja, ja, ja. Maduro ya no entró en razón porque comenzó un nuevo periodo como presidente que ni su país ni los vecinos reconocen y lo quieren sacar a las malas del poder. El año pasado la crisis se puso tan áspera que emigraron casi 800,000 venezolanos a Colombia. Hoy están dispersos por todo el país en pésimas condiciones y este año las cosas no van a cambiar. Y de Centroamérica, lo mismo. Los presidentes de Guatemala, Salvador, Honduras y Nicaragua seguirán permitiendo que la violencia, la pobreza y el desempleo desocupen sus países. Pido que el laberinto de Odebrecht se resuelva, que al menos el fiscal Martínez renuncie, o que vayan a la cárcel todos los que tienen que pagar por este escándalo de corrupción. No, no y no. Odebrecht seguirá dando de qué hablar todo el año. En Colombia hasta ahora están empezando a abrir la piñata y los testigos claves que podrían desenredar alguito del caso han muerto en condiciones muy extrañas. Este año el fiscal va a seguir atornillado a su cargo, aunque la gente salga a las calles a exigir su renuncia. Y las cabezas más poderosas tampoco van a caer. Con Odebrecht tendremos pistas inconclusas que no armarán el rompecabezas completo. Pido que Colombia pare la deforestación de los bosques y la Amazonía siga siendo el pulmón del mundo. Pues ese deseo está bien embolatado. ¿Se acuerdan de que Colombia se comprometió a tener 0 deforestación en la Amazonía para 2020? ¡Tarán! En 2018, 270,000 hectáreas fueron taladas en todo el país. Eso significa 50,000 más que en 2017. Y al paso que vamos, y según el Ministerio de Ambiente, la deforestación se concentrará en el Guaviare, o sea, en pleno corazón de la Amazonía. Y como si fuera poco, en Brasil eligieron a un troglodita que quiere convertir su porción de la Amazonía, que es la más grande del mundo, en un centro comercial. Pido que la política nacional se limpie de los clanes sucios de siempre y que la gente honesta y sin maquinaria llegue al poder. No, señor.
Tampoco. Desde ya se están armando las coaliciones necesarias para que las familias de siempre terminen gobernando las regiones del país. En Cúcuta, Ramiro Suárez va a poner alcalde desde la cárcel. En Barranquilla, los Char van a probar que su poder sigue intacto. En el Valle del Cauca, Dilian Francisca va a seguir como un toro en la política. En Santander, Richard Aguilar, hijo del famoso paraco Hugo, ese Porsche no es mío, Aguilar, moverá sus fichas para probar que es la nueva cara de Cambio Radical. Cuéntenos en los comentarios a qué región tenemos que pararle bolas en época electoral. Y además, los gobernadores están pidiendo que tumben la ley que no les permite contratar en época electoral, porque supuestamente es un estorbo innecesario en sus planes de desarrollo. Pero todos sabemos que es para aceitar sus maquinarias cuando la cosa esté caliente. ¿Y entonces qué? ¿Apague y vámonos? Aguante, tranquilo. Hay que seguir haciendo presión, salir a votar, hacer ruido, denunciar y pues cruzar los dedos. Si vieron que a Guido Nule y Emilio Tapia, que estuvieron metidos en el carrusel de la contratación de Bogotá, la justicia les dio un regalito. A Nule, que apenas lleva 7 años de una condena de 21, ya le dieron libertad condicional. Y a Tapia, que solo ha pagado 4 años de los 9 que tiene que pagar, ya le dieron casa por cárcel. En Colombia, ser pillo paga.